Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en un escenario geopolítico que a primera vista podría parecer sacado de una película de espías. Ah, sí. La creciente relación Ojo. entre Venezuela e Irán. Parece una alianza improbable, ¿verdad? Venezuela, un país latinoamericano sumido en una profunda crisis económica. Y por otro lado, Irán, una autocracia de Medio Oriente bajo la lupa internacional. Pero si miramos más de cerca, encontramos una lógica inquietante detrás de esta unión. Exacto. Tenemos información sobre acuerdos militares secretos, una aerolínea iraní que genera controversia por sus vuelos constantes entre ambos países, y un líder venezolano que critica a los sionistas mientras construye bases de drones para un país que busca abiertamente la desaparición de Israel. Es una situación compleja que merece un análisis a fondo. Complejísima. Comencemos por Venezuela. Para entender esta alianza debemos comprender la situación actual del país. Claro. Venezuela enfrenta una crisis económica sin precedentes, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, un éxodo masivo de ciudadanos. Y en medio de este caos, Nicolás Maduro se aferra al poder. A pesar de perder las elecciones en julio ante Edmundo González Urrutia, Maduro se niega a ceder el poder, utilizando tácticas autoritarias para silenciar a la oposición. Es un patrón que se repite en regímenes autoritarios. Maduro ha arrestado a González Urrutia, ha ofrecido recompensas por su captura y ha detenido extranjeros acusados de desestabilizar al país. Todo esto mientras Venezuela se desmorona a su alrededor. Y en medio de esta crisis decide aliarse con Irán. ¿Qué gana Venezuela con esta relación? A simple vista parece un movimiento desesperado. Pero si consideramos las sanciones internacionales que pesan sobre ambos países, la alianza cobra sentido. Venezuela necesita dinero en efectivo y un comprador para su petróleo, mientras que Irán busca formas de evadir las sanciones que le impiden vender su propio petróleo. Entonces es una alianza por conveniencia, un pacto entre dos parias internacionales para sobrevivir. En parte sí. Venezuela está intercambiando su oro por petróleo iraní, una transacción que les permite a ambos países eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. Es como un truque a gran escala, ¿no? Oro por petróleo. Pero esta colaboración va más allá de lo económico. Hablemos de la cooperación militar, un aspecto de esta alianza que genera mucha preocupación. La cooperación militar entre Venezuela e Irán es un tema delicado. No se trata solo de que Venezuela esté comprando drones iraníes, sino que está construyendo una base para producirlos localmente. Es decir, Venezuela se convertiría en una fábrica de drones iraníes en América Latina. Y no hablamos de drones pequeños para uso recreativo. Exactamente. Estamos hablando de drones sofisticados, armados y diseñados para misiones de ataque, los mismos que Irán utiliza en Medio Oriente. Y esto, por supuesto, genera mucha inquietud en Estados Unidos y en la región. Claro. Tener drones iraníes con capacidad de ataque tan cerca de territorio estadounidense es una amenaza potencial que no pueden ignorar. ¿Y qué papel juegan las fuerzas Quds de Irán y Hezbollah en todo esto? Las fuerzas Quds son el brazo operativo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, responsables de operaciones extraterritoriales. Su presencia en Venezuela, junto con la posible participación de Hezbollah, un grupo militante chiita con vínculos con Irán, es una señal de alarma. Ambos grupos tienen un historial de acciones violentas y terrorismo, lo que aumenta la preocupación sobre las intenciones de esta alianza. Es una situación compleja que se desarrolla en un contexto regional ya de por sí volátil. Y mientras tanto, Maduro se presenta como un crítico feroz de sionistas, acusándolos de controlar el mundo, pero al mismo tiempo estrecha lazos con Irán, un país abiertamente hostil hacia Israel y que busca su destrucción. Es una contradicción que no pasa desapercibida. ¿Cómo se entiende esta doble moral de Maduro? Es un ejemplo de la retórica contradictoria que a menudo utilizan los regímenes autoritarios. Por un lado, demonizan a un grupo para ganar apoyo interno, mientras que por otro lado se alían con otros que comparten ideologías similares. Y en medio de toda esta geopolítica, no olvidemos a los venezolanos, quienes son los que más sufren las consecuencias de esta crisis. Exacto. A pesar de la represión y las dificultades, el pueblo venezolano sigue luchando por un futuro mejor. Su resistencia y anhelo de libertad son un recordatorio de que la esperanza no se ha perdido. Es una situación compleja y llena de incertidumbre. En la próxima parte de nuestra inmersión profunda, analizaremos las posibles consecuencias de esta alianza a nivel regional e internacional. Retomando nuestra inmersión en la alianza entre Venezuela e Irán, ahora exploraremos las posibles consecuencias de esta compleja relación. Como hemos visto, esta alianza va más allá de un simple intercambio de petróleo por oro. Tiene implicaciones que podrían resonar en toda la región e incluso a nivel global. En la primera parte hablamos sobre la presencia de las fuerzas Quds de Irán y la posibilidad de que Hezbollah esté operando en Venezuela. ¿Qué riesgos concretos representa esto para la seguridad regional? ¿Podría desestabilizar aún más la región? La presencia de estas fuerzas en Venezuela a solo un paso de Estados Unidos es una preocupación legítima para Washington y sus aliados en la región.
Irán ha demostrado su capacidad de apoyar y financiar grupos armados en otros países. Y su presencia en América Latina podría aumentar las tensiones y la inestabilidad. Además de la amenaza militar, ¿qué otras consecuencias podríamos ver a raíz de esta alianza? ¿Cómo podría afectar el panorama político y económico de la región? En el ámbito económico, esta alianza podría tener un impacto significativo en el mercado energético global. Si Venezuela logra aumentar su producción de petróleo con la ayuda de Irán, podría desafiar las sanciones internacionales y adherir al equilibrio de poder en la industria petrolera. Esto sin duda generaría reacciones por parte de Estados Unidos y otros países productores de petróleo. Podríamos ver una escalada de las tensiones comerciales, incluso un aumento de las sanciones. Es una posibilidad. Estados Unidos ha dejado claro que no tolerará la interferencia de Irán en su patio trasero y podría tomar medidas más drásticas para contrarrestar la influencia iraní en la región. Esto podría llevar a un aumento de las sanciones contra Venezuela e Irán, así como un mayor apoyo a los gobiernos de la región que se oponen a esta alianza. Y en cuanto al impacto social, ¿cómo podría afectar esta alianza a la población venezolana que ya está sufriendo las consecuencias de la crisis? ¿Podría traer algún beneficio a corto plazo o solo agravaría la situación? A corto plazo es posible que la ayuda económica de Irán proporcione un alivio temporal a la crisis en Venezuela, el suministro de combustible y algunos productos básicos. Podría mejorar ligeramente la situación de la población. Sin embargo, a largo plazo, la dependencia de un régimen autoritario como el iraní podría tener consecuencias negativas para el desarrollo económico y social de Venezuela. Es decir, se estaría sacrificando la posibilidad de una recuperación económica sostenible y una transición democrática a cambio de una ayuda que solo aliviaría temporalmente la crisis. ¿Cuáles son las opciones que tiene la comunidad internacional para abordar esta situación? La comunidad internacional se enfrenta a un dilema complejo. Por un lado, se busca presionar a los gobiernos de Venezuela e Irán para que cambien sus políticas y respeten los derechos humanos. Por otro lado, se debe evitar una escalada del conflicto que podría tener consecuencias devastadoras para la región. Se necesita una estrategia que combine la presión diplomática con el apoyo a la sociedad civil venezolana. Las sanciones económicas por sí solas no han logrado el cambio político en Venezuela. Y es necesario explorar otras opciones, como la mediación internacional y la promoción del diálogo entre el gobierno y la oposición. También es crucial fortalecer los mecanismos de control para evitar que la ayuda humanitaria se desvíe por la corrupción o se utilice para fines políticos. La comunidad internacional debe asegurarse de que la ayuda llegue a quienes más la necesitan y que se utilice para aliviar el sufrimiento de la población venezolana. En este contexto es importante destacar la labor de las organizaciones humanitarias que trabajan en Venezuela, brindando asistencia médica, alimentaria y educativa a la población más vulnerable. Su trabajo es fundamental para mitigar los efectos de la crisis y ofrecer un rayo de esperanza en medio de la adversidad. Sin duda su labor es crucial, pero la solución a largo plazo para Venezuela pasa por un cambio político que permita la recuperación económica y la reconstrucción del país. Y para que esto suceda, se necesita el apoyo de la comunidad internacional y la voluntad de diálogo de todas las partes involucradas. En la parte final de esta inmersión profunda, analizaremos el papel de la información y la desinformación en este complejo escenario geopolítico, y cómo la manipulación de la narrativa puede influir en la percepción pública y las decisiones políticas. Permanezcan con nosotros. Hemos analizado las motivaciones detrás de la alianza entre Venezuela e Irán, las posibles consecuencias para la región y el dilema que enfrenta la comunidad internacional. Pero hay un aspecto que no podemos ignorar: el papel de la información y la desinformación en este complejo escenario. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación, y tanto Venezuela como Irán han demostrado ser hábiles en el manejo de la narrativa, controlando los medios de comunicación y utilizando la propaganda para promover sus intereses. En este sentido, la alianza les brinda una plataforma más amplia para difundir su mensaje. Pueden apoyarse mutuamente, presentándose como víctimas del imperialismo occidental y buscando deslegitimar las sanciones y las críticas internacionales. Es una estrategia que busca sembrar la confusión y erosionar la confianza en las fuentes de información independientes. Ante la avalancha de noticias y opiniones, se vuelve difícil discernir la verdad de la mentira. Y esto nos lleva a un punto crucial: la importancia del pensamiento crítico en la era de la desinformación. No podemos simplemente aceptar todo lo que leemos o escuchamos. Debemos cuestionar las fuentes, analizar las diferentes perspectivas y formarnos nuestra propia opinión. Exacto. Es fundamental desarrollar una mirada crítica, aprender a identificar las estrategias de manipulación y buscar información de fuentes confiables y diversas. No se trata de censurar la información, sino de promover un consumo responsable y consciente. ¿Qué papel juegan las redes sociales en este contexto?
Sabemos que son un terreno fértil para la propagación de noticias falsas y la manipulación de la opinión pública. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, puede ser un espacio para el debate y la difusión de información alternativa, pero por otro lado también son un canal para la desinformación, la propaganda y la polarización. Es necesario utilizarlas con responsabilidad, verificando la información antes de compartirla y evitando la propagación de rumores o noticias falsas. En este contexto, la educación y la alfabetización digital son fundamentales para que los ciudadanos puedan navegar este complejo panorama informativo. Debemos aprender a identificar las señales de alerta, a cuestionar las fuentes y a construir un pensamiento crítico que nos permita tomar decisiones informadas. En definitiva, la alianza entre Venezuela e Irán es un recordatorio de que la geopolítica no se juega solo en el campo de batalla o en las mesas de negociación. También se libra en el terreno de la información y la percepción pública. Y en esta batalla la mejor arma que tenemos es la capacidad de pensar por nosotros mismos. Hemos llegado al final de esta inmersión profunda en la alianza entre Venezuela e Irán. Esperamos que este análisis les haya brindado una mejor comprensión de este complejo escenario y de las implicaciones que tiene para la región y el mundo. Gracias por acompañarnos.